Hola, bienvenidos a un nuevo video para su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión estaremos viendo una partida perteneciente a la ronda 7 del torneo San Luis Rapid and Blitz 2022. Y a la partida a la que haremos mención específicamente es la que se jugó entre Hikaru Nakamura y Sam Shankland. Este último quizá no tan famoso como Nakamura, pero es bastante fuerte, es un top mundial, de hecho tiene 2720 de Elo y fue parte del equipo olímpico de Estados Unidos y es parte de la élite mundial sin ninguna duda. Y en esta partida lo demuestra bastante bien, jugando un ajedrez muy dinámico, muy creativo y muy agresivo también. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y caballo F6. Tenemos una apertura española por parte de las blancas con alfil B5 y una defensa berlinesa por parte de las negras. Recordemos que en ocasiones la defensa berlinesa suele llevar a un final denominado final berlinés que ofrece muchas posibilidades de tablas a las negras. O sea, es una partida muy, digamos, igualada o muy sólida de parte de las negras, aunque en ocasiones pierden el enroque, pero a cambio se quedan con la pareja de alfiles y ninguna debilidad. Entonces, en ocasiones suele suceder así, pero este no fue el caso. Nakamura jugó D3, que digamos que es una forma de evitar ese final berlinés. Después de D3 siguió alfil C5, alfil por C6, D por C6 y enroque corto. Aquí hay que observar que una vez que se deshicieron del caballo de C6, ahora la amenaza sí es caballo por E5. Antes no se podía, por ejemplo aquí, después de peón por, no se puede tomar todavía el peón de E5 porque sigue dama de 4 que amenaza al caballo y amenaza mata en F2. Pero una vez que ya las blancas se enrocaron, ahora sí que es una amenaza comer en E5, ya que no habría tal amenaza con dama de 4 sobre el punto F2, pues porque ahora ya se enrocó. Así que siguió simplemente alfil D6. Parece ser una de las mejores opciones de las negras, simplemente defender su peón, aunque es verdad que tuvieron que empeorar su alfil. Como compensación por los peones doblados, las negras tienen la pareja de alfiles, recordemos eso, es muy importante porque da muchas opciones dinámicas a las negras. Siguió alfil G5, H6, alfil H4 y G5. Este tipo de estrategia ya lo vimos en una partida en un video anterior, donde las negras dejan, digamos, a este alfil de momento algo sin juego, digamos, un poquito atrapado aquí en G3, porque no puede ser capturado el peón en esta posición en particular, porque el rey todavía no se ha enrocado y tiene muchas chances incluso de contraatacarte por las líneas abiertas que quedarían. Por lo tanto, lo normal es lo que jugó Nakamura, simplemente alfil G3. Pero, como decimos, este alfil ahora tiene algunos problemas porque no tiene actividad alguna, no tiene ninguna casilla donde moverse porque todas están controladas por los peones. Y el peoncito que está atacando en E5 realmente casi nunca se lo puede comer. Además de que es fácil de defender, la simple jugada que hizo Shankland lo evita, jugando alfil G4, y ahora este caballo es incapaz de apoyar a su alfil en la amenaza al peón de E5 porque simplemente está clavado. Siguió H3, pero a esto simplemente alfil H5 y ahora este caballo, como decimos, está inamovible porque pues perdería la dama. Siguió caballo de B a D2, caballo D7. El caballo D7 es una jugada muy instructiva que en mi opinión todos los principiantes deberían tomar nota. La idea de esta jugada, aquí hay que observar que él ya se enrocó en el flanco de rey, por lo tanto ya podemos emprender, digamos, acciones agresivas sobre ese flanco, porque él ya ha, digamos, decidido dónde va a ir su rey. Nosotros todavía no, podemos quedarnos en el centro o bien enrocarnos largo. Corto sería bastante extraño, ¿verdad? Porque ya debilitamos nuestro propio enroque. Pero quizá quedarnos en el centro o enrocarnos largo, que sería más normal, pues todavía lo podemos hacer. Y entonces, a lo que iba es que después de caballo D7 tiene un plan bastante claro. Primero que nada, pasar la dama a F6 para atacar con dos piezas al caballo de F3. Y en segundo lugar, y que me parece más importante todavía, es que a este caballo le damos un caminito para llegar al punto fuerte F4. Y aunque es verdad que no es un punto fuerte, digamos, en toda regla, porque recordemos que un punto fuerte es una casilla de la que ningún peón te puede correr. Y en esta ocasión el peón de G en algún momento podría ir a G3 y atacármelo, ¿verdad? Pero es bastante improbable porque entonces al menos se quedaría perdido el peón de H3. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el camino que quiere llevar, que quiere seguir este caballito para llegar a F4 es F8, E6 y F4. Entonces sería un camino bastante interesante y bastante peligroso para el rey blanco, porque el caballo desde F4 puede atacar bastantes puntos muy débiles de las blancas. Después de caballo D7 siguió C3,
dama F6, como dijimos era uno de los planes de quitar el caballo a D7 para controlar este punto de F3. El blanco jugó B4. Algún contrajuego debe tener, y ya que en el flanco de rey está atado de manos, pues tiene que buscar algo en el flanco de dama. Siguió enroque largo, dama E2, rey B8, jugada profiláctica, dama E3 y ahora caballo F8. Bueno, lo que decíamos, ¿no? El plan del caballito de llegar a la casilla F4. También puede ir por G6 y F4, aunque parece más natural E6 porque pues estás un poquito más cerca del centro. Después de caballo H2, ahora sí se pudo quitar el caballo finalmente porque la dama ya se desclavó. Siguió caballo E6, F3 y caballo F4. Ahora, aquí hay que observar que el alfil se puede comer al caballo sin problemas, pero eso provocaría, por ejemplo, que la columna G se abriera y el negro atacara con total impunidad sobre ese sector, sin casi contrajuego del blanco. Por lo tanto, no es tan fácil como comértelo y ya. Siguió alfil F2 incluso. Y ahora lo que les mencionaba, de que es cierto que este punto no es fuerte rigurosamente, digamos, porque este caballo puede ser atacado por el peón, pero como les comentaba, este peón de H3 quedaría sin protección y podría ser capturado. Así que es difícil de correr. Aquí la jugada del blanco de alfil F2 pues claramente lo que hace es una batería sobre el punto A7. Así que hay que tomar en cuenta eso y hay que tener cuidado. Pero fuera de eso no hay ningún peligro para el negro. Simplemente B6 y ya. Una vez que se para esa amenaza simple no hay ningún problema. Torre de F a D1. C5. Es interesante, ¿no? Porque lo que quiere es que en algún momento tú me comas, yo te como de alfil, evidentemente, porque si como de peón te abro la columna B para que me ataques, así que lo normal sería que si tú me tomas, yo te tomo de alfil y te cambio al menos ese alfil. Siguió torre B1, C por B4, C por B4 y alfil E7. Hay que observar esta jugada que parece que no tiene ningún sentido, una jugada pasiva por completo, pero no, tiene un sentido completamente riguroso de ataque. Juega alfil A7, que ustedes podrán pensar que tiene esto de ataque, pero es un ataque a la descubierta. Quitamos el alfil y lo que ataca realmente es la torre al peón. Antes no lo atacaba porque el alfil estaba estorbando aquí, pero una vez que lo quitamos, creamos el ataque a la descubierta sobre el punto de 3, que también está siendo atacado por nuestro caballo de F4, así que ya tenemos algún punto de convergencia, ¿no?, entre los ataques de la torre y el caballo. Siguió torre B3, dándole otro defensor al peón. Recordemos que si atacamos con 2, nuestro rival para salvar la pieza requiere defenderlo al menos con el mismo número de piezas. En este caso atacamos con 2, con caballo y torre, y él defiende con 2, con torre y dama. Así que de momento no lo podemos comer. Siguió torre D4. Torre D4 tiene doble propósito, ¿no? Por un lado mira con el alfil y la torre al peón de B4, y por el otro permite que la torre de H pase también a la columna a ayudar en el ataque al punto débil de D3. Así que no es una jugada que podamos criticar. Después de torre D4 siguió A3, defendiendo uno de los puntos débiles, y entonces traemos la otra torre a atacar el punto D3. Siguió caballo F1, dama E6, atacando a la torre, que se quitó a C3, y ahora alfil G6. Es cierto que este alfil no tiene mucho que hacer aquí, ¿no? Ataca un peón que está defendido por otro peón, no se ve mucho futuro ahí. En cambio, nosotros necesitamos por fuerza abrir algunas líneas en el flanco de rey. ¿Por qué queremos abrir líneas en el flanco de rey? Pues porque su rey está algo débil. Es cierto que la estructura de peones es sólida, pero nosotros tenemos peones avanzados, tenemos un caballo en un punto fuerte en F4, y además tenemos la posibilidad de romper en algún momento, ya sea con F5 o G4 o ambas, para poder atacar directamente, por ejemplo, trayendo la torre. La dama ya está bien colocada en esta diagonal. Sería cuestión de traer quizá la torre a F o a G para contribuir en el ataque. Así que se jugó alfil G6, quizá con dos ideas, ¿no? Quizá de permitir el avance del peón H5 para en algún momento jugar G4, o para jugar F5 directamente y si me tomas, tomar de alfil. Y por ejemplo, este alfil desde F5 atacaría tanto el peón de D3 como el peón de H3. Así que sería una pieza mucho mejor que en H5. Siguió caballo G3, pero de todos modos F5. Caballo F1, peón por E4, peón por E4 y ahora H5. Bueno, ahí van los peoncitos. Se amenaza tanto H4 como G4. Las dos son bastante molestas. Siguió torre de 2, G4, peón por, y ahora la columna H se ha abierto. Así que, y además el peón de
de G, pues también molesta porque quita casillas importantes a las piezas blancas. Siguió torre C2, torre por peón. Finalmente, después de que quitas un defensor, pues claramente este queda indefenso, ¿no? Porque estoy atacando con 2 torres y con el caballo. O sea, tengo 3 atacantes y el blanco al quitar uno de los defensores solamente se queda con 2 y puedo comerlo de inmediato. Torre por D3, caballo por D3 y torre C3. Dama D7. Aquí puedo quitar el caballo quizá. No estoy muy seguro si había algún tema táctico, pero parece que no. Pero bueno, Shankland decidió quitar simplemente su dama. La pone en una columna abierta y defiende con 2 piezas al caballito de D3 que estaba siendo atacado igualmente por 2. Siguió torre C2, C5, otra vez, ¿no? Con la idea de que si me comes te como con el alfil y está mucho mejor. Dama H6, dama E6 defendiendo el alfil. Alfil E3, peón por, caballo por. Ya las negras tienen 2 peones de más y no son solo 2 peones, sino que son 2 peones pasados. Recordemos que peones pasados son aquellos que no tienen peón que los pueda detener. En este caso no hay peones ni en las columnas A y B y tampoco en la columna C que pudiera capturarlo en su paso, por ejemplo, ¿no? Así que los 2 peones son pasados, están distantes, o sea, están en el otro lado completamente donde están las piezas blancas. Y además están ligados, o sea, están en columnas contiguas, por lo tanto los hace mucho más peligrosos. Siguió torre B2, caballo D3 de vuelta, torre B1, caballo F4 otra vez al punto fuerte. Y después de torre B2, dama F6. Esto lo que pretende es atrapar a la dama. Hay que observar muy bien que la dama no tiene muchas salidas. Las únicas salidas son sobre la columna. Pero lo que se pretende con las negras es jugar torre H8, quitándole todos los escapes a la dama negra y ganándola en el acto. Así que jugó caballo F5 Nakamura, a lo que siguió de todos modos torre H8. La idea de caballo F5 era darle una salida de escape, digamos, a la dama. Un punto donde pudiera apoyarse. Pero de todos modos no importa porque al negro le conviene las simplificaciones. Recordemos la regla de Capablanca, ¿no? De simplificar, o sea, de intercambiar piezas. Y una de las situaciones, digamos, donde nos conviene intercambiar piezas es justamente cuando vamos ganando de material, como en este caso las negras van ganando por 2 peones, por lo tanto la simplificación de material le conviene a él. Siguió dama G7, por supuesto que la capturamos, caballo por, y ahora alfil por E4, ya es un tercer peón, eso ya es demasiado, es una pieza completa, ¿no? Y como les digo, no son cualquier peones, ¿no? Son 2 peones pasados en A y B, y además ahora el D5 también es extra. Siguió caballo G3, alfil G6, caballo F5, alfil D8, alfil F2, caballo D3. Esto simplifica bastante a favor del negro, ¿no? Porque ahora te voy a simplificar una pieza más. Torre E2, caballo por, torre F8. Aquí caballo 3, aquí analizando la partida me sorprendió bastante que Shankland no se comiera esta torre. Me parecía, pues quizá un poco en mi ignorancia, ¿no? Pero me parece que es muy fácil de ganar con la pareja de alfiles y estos sendos peones pasados en A y B. Yo creo que aunque termines perdiendo este peón, que parece que ese es el caso, de todos modos creo que los alfiles apoyando a sus peones A y B podrían ganar muy fácil. Pero bueno, Shankland no lo consideró así y prefirió jugar torre F4, que complica, digamos, un poquito la partida para él. Solo un poco quizá. Después de torre F4 siguió torre E2. Ahora Nakamura ya no quiere intercambiar torres, ¿no? Evidentemente aquí no puedes comer torre por F4 porque al capturarte el peón te hace unos calzoncillos a los 2 caballos, por lo tanto eso no se puede. Pero ahora ya ni siquiera permite que tú le captures en F2, sino que simplemente se quita para buscar contrajuego un poquito más activo. Pero en las posiciones tan abiertas como la presente, los 2 caballos contra los 2 alfiles no son rival, ¿no? Están mal colocados para empezar y además, aunque estuvieran bien colocados, los alfiles son muy superiores en las posiciones abiertas y sobre todo cuando tenemos a la pareja de alfiles, así que tiene pocas esperanzas de sobrevivir aquí Nakamura. Siguió alfil G5, torre D6 y ahora torre D4. Esta jugada es muy interesante porque propone el cambio de torres o, en su caso, el cambio de un alfil por un caballo. Es cierto que el blanco puede comerse el alfil de G6, que finalmente fue lo que terminó haciendo, pero el negro podría capturar también al caballo de E3. Siguió torre por G6, alfil por E3 y después de rey F1, A5. Finalmente emprendemos el avance del peón A. Aunque es extraño, ¿verdad? Porque permite que le capturen en B6. La verdad no estoy completamente seguro si lo hizo a propósito, si era parte de un cálculo o simplemente perdió un peón, lo cual también sería perfectamente normal, ¿no? Son partidas rápidas y esos errores a veces pasan.
Siguió torre por B6, rey C7, torre B6, atacando a dos peoncitos. Y ahora A4. Siguió caballo F5. Seguramente si te comes al peón pierdes algo, ¿no? O sea, si juegas algo así, alfil F4 están atacando a los dos. Podrías quitarte, por ejemplo, con jaque, pero de todos modos se quita. Y ahora es un poco en peligro, ¿no? Porque tu caballo y tu torre quedan descoordinados y el peón de A queda bastante pasadito. Después de A4 siguió caballo F5, prefirió no comerse al peón para no entrar en esa variante. Parece que el blanco prefiere tener un poquito más el control él ser el que crea las amenazas. Por eso jugó caballo F5, pero ahora el negro tiene una continuación bastante simple, ¿no? Con jaque atacamos al rey y al caballo, y después de rey E2 atacándome al alfil. Aquí podemos tomar al caballo, pero el problema es que el rey queda muy activo, y aunque es cierto que las negras están completamente ganadas, a lo mejor al negro no le parecía tan fácil, ¿no? Así que en lugar de jugar eso, de comerse el caballo, una vez que el blanco jugó rey E2, jugó simplemente alfil D4. Aquí lo que amenazamos es o comernos al caballo o comernos al peón mediante un jaque, que sería un doblete, ¿no? Torre F2, me vuelo el peón y tengo 3 peones extra. Con el alfil es muy fácil de ganar. Pero el blanco jugó caballo por alfil, torre jaque primero intermedia, y después de rey F2, torre por caballo. Y después de torre por, ahora fíjense, tenemos dos peones contra uno, lo cual pareciera que ya no es tan ventajoso como las posiciones anteriores, pero parece que este final es mucho más fácil de ganar. Así que vamos a darle el beneficio de la duda a Shankland y vamos a pensar que él hizo toda la variante a propósito, no jugando, digamos, las jugadas óptimas según el módulo, pero sí jugando las jugadas más prácticas, ¿no? Que nos llevaba a una victoria más o menos forzada y de forma muy simple. Digamos que jugó muy humano, ¿no? Después de torre por E5 siguió rey B6, rey E3 y ahora torre B4. Torre E8. La torre lo que pretende es parar al peón de A, que es el peón distante, es el peón peligroso, digamos, porque este pues está bloqueado por el otro, así que no genera ningún peligro, pero el peón de A sí, y ese hay que pararlo desde atrás. Es una regla general que los peones pasados se controlan desde atrás, los tuyos o los de tu rival. Si son tuyos, es mejor que los apoyes con tu torre desde atrás, y si son del rival es mejor que los ataques con tu torre desde atrás también. Entonces, en este sentido no hay nada que reprochar a Nakamura, siguió los principios básicos, ¿verdad? Jugando torre E8, a lo que siguió rey B5. El plan de las negras es muy fácil, ¿no? Lo que quieren es coronar su peón, y qué mejor que defenderlo con su rey. Por lo tanto quieren jugar rey C4, rey B3, rey B2 y avanzar a su peón hasta el final. Y es por eso que el blanco juega rey D3, impidiendo que el rey escape por acá. Pero ¿qué hace Shankland? Pues simplemente juega A3. Ahora ya no tengo este caminito, pero ahora tengo este otro caminito que igual voy a apoyar a mi peoncito. Entonces esa es la idea. Jugó jaque Nakamura, rey A4 y rey C2, evitando otra vez que el rey pase por B3 porque ahora lo está controlando el rey de C2. Siguió jaque, rey C1 y torre por. Finalmente tenemos dos peones extra, pero este peón de torre normalmente tiene muchas dificultades para coronar. Y en esta ocasión Shankland encontró, digamos, el orden correcto para ganar gracias al otro peón. Digamos que usa el peón de torre como de cebo para distraer a las piezas blancas, y mientras tanto él corona el otro peón. Siguió rey B1, G3, torre E3. Esta jugada es importante en la defensa porque ataca a los dos peones y además impide que el rey acceda a la defensa, ¿no? Bueno, al ataque más bien, ayudar a sus peones a avanzar. Siguió rey B4, torre F3, jaque, y después de rey A2 siguió rey C4. Aquí la idea de este rey es ir, ya están sacrificando, están dando por perdido al peón de A3, de hecho lo hizo a propósito, no había necesidad porque aquí el rey no puede venir a atacarlo, pero entonces al dar jaque distraes al rey, como digo, y entonces el rey nuestro puede venir a ayudar a nuestro propio peón atacando la torre y además forzando a que se quite, ¿no? Y entonces el peón va a poder avanzar con más facilidad. Siguió rey A2, rey C4, torre por peón, rey D4 y después de rey B2 hay que tener mucho cuidado aquí. Si el peoncito estuviera hasta acá, en algunas posiciones el blanco tiene muchas chances de tablas porque la torre se puede venir hasta la octava fila dando jaques por atrás al rey de forma permanente y en ocasiones sacando tablas. Pero el peón no está allá y además la posición es un poco diferente. Siguió rey E4.
Y ahora el blanco se equivoca, aunque la verdad la posición está completamente perdida, pero lo adelanta, digamos, juega un poquito impreciso y pierde de forma inmediata, porque juega rey c2, alejándose de estas casillas que son las que le podrían dar ciertas chances de tablas en algunos finales, como les digo, con el peón en séptima. Pero ahora, con el peón en sexta para empezar, y además con este error que comete bastante de principiante, digamos, queda completamente perdido después de la jugada g2. Aquí, ¿qué es lo que quiere el negro? Pues simplemente quitar su torre y coronar. ¿Qué puede hacer el blanco? Pues traer su torre por detrás. Como decimos, es lo normal, es la defensa normal con la torre por detrás. Pero el problema es que aquí las negras tienen un trucazo de principiante, como digo, simplemente jugando torre a1. Aquí lo que amenazamos evidentemente es coronar a nuestro peón. Si la torre nos come, comemos con la torre y quedamos con torre contra rey, lo cual es un mate elemental. Y si nos come torre por peón, que es lo que normalmente se haría, ¿verdad? Simplemente viene el famoso jaque a través, que no es más que una enfilada al rey a la torre. Y una vez que el rey se quite, nos comemos a la torre y quedamos con un mate muy sencillo de rey y torre. Por lo tanto, después de la jugada G2, Hikaru Nakamura decidió abandonar, dando por perdida la partida, y con justa razón, ¿no? Porque como le digo, estaba bastante fácilmente ganable por parte de Shankland con la jugada torre a1, torre a2 y torre por G2 finalmente. Bueno amigos, pues eso ha sido todo el análisis por el día de hoy. Espero que les haya gustado la partida, la forma en la que atacó Shankland sobre todo. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Los veo a la próxima.